La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más, no se engañes. For we need, yes we need Jesus now more than He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiero invitarle a oír la palabra del Señor predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives on así en el nombre de Jesús. back to Amén. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que le enseñó Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que dice, apareció a Pedro, Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o están muertos. Después apareció a Jacobo. Después apareció, dice, a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice él. ¿Por qué? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno, dice, de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Gloria al Señor. Amén. Cierren sus ojitos y oramos al Señor. Padre de la gloria, gracias, Dios mío, por esta palabra leída. Gracias, Dios mío, por convocarnos el día de hoy, Padre, para oír tu palabra, para escuchar tu palabra, Señor amado. Bendito Dios, bendiga a todos aquellos que hemos llegado y aquellos que ahí a la distancia, Dios mío, a través de YouTube, de Facebook y de la radio también están ahí escuchando, Señor amado. Todos sean bendecidos, seamos bendecidos, Padre, para que usted hable a nuestras vidas, para que nuestro nivel de compromiso contigo aumente, Dios mío, se incremente a través de esta palabra, Señor
Señor amado. Gracias, mi Rey. Háblanos, Señor, y úsame para su gloria y para su honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen sus asientos, hermanos. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué hemos de comprometernos? ¿Por qué me he de comprometer con Dios, con su obra, con el Evangelio, con el cristianismo? Gloria al Señor. Bueno, aquí lo vamos a ir deduciendo a través de esta bendita palabra. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Bien, hermanos, en todos lados donde usted aparezca para poder ofrecerse como trabajador, por ejemplo, para ser parte de una empresa, a veces nosotros, los chilenos comunes, las personas comunes y normales, no dimensionamos, hermanos, a veces la inversión que hay detrás de cada trabajador, de cada empresa. Hay una inversión en horas de capacitación, hay una inversión, cierto, en cuanto al mismo sueldo, obviamente, y a todos los gastos sociales que hay detrás de ello. Amén. Detrás de todo trabajador hay una gran inversión. Hay algunos incluso que se hacen expertos y el mismo empleador aplica compromisos, ciertos monetarios, para incrementar las habilidades de ese trabajador. De tal manera que una persona, por ejemplo, entra a una empresa manejando una camioneta, por ejemplo, y al pasar los años termina manejando un bulldozer, ¿cierto? Una motoniveladora o una maquinaria de pesadísima, ¿cierto? Complicadísima, llena de tecnología. Pero desde llegar a una camioneta, a esa máquina grande, tuvo que pasar un periodo largo de capacitación, de entrenamiento. Por lo tanto, esa persona se va volviendo cara, digamos eso. ¿Amén? Se va volviendo un elemento importante dentro de la empresa. ¿Y por qué? Porque ha habido una inversión en aquella persona. Usted mismo, si usted tiene un mismo trabajo particular que usted mismo se ha levantado, por ejemplo, usted parte como pollito, digamos algo así, pero con el tiempo, la experiencia, los fracasos también, va adquiriendo una experiencia bien elevada y usted ya no vale lo mismo el día en que empezó con el tiempo ya que lleva más adelante. Aquellos que empiezan en la peluquería parten haciendo puros machetes, por hermano, pero con el tiempo ya sus habilidades son mayores y son más caros y cobran más caro. Amén. Porque entregan un producto bueno, pues. Cuando usted entrega un producto al inicio, recién comenzando, ¿cierto? Entrega un producto no muy elevado, no de mucha calidad. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, es bueno entender esto para entender lo que hoy Dios nos va a enseñar también. ¿Por qué? Porque nosotros también entramos en este evangelio, digamos lo mismo, amén, como pollito. Amén. Y a través del tiempo, yo voy a decir algo, hermano, que ojalá usted lo entienda bien. Dios ha invertido mucho en nosotros, hermanos. El Señor ha invertido mucho en mí y en usted. Amén. En toda área de nuestras vidas, hermanos. Literalmente, en toda área de nuestras vidas. Por lo tanto, el nivel de compromiso se tiene que ir cada día solidificando con el Señor. Una persona recién iniciada no tiene un compromiso muy real, muy fuerte, muy serio con el Señor. Él le cuesta tomar ese nivel de compromiso. Pero una persona que lleva años sirviendo al Señor, cuesta mucho que lo deje, cuesta mucho que lo abandone. Porque ya son años de experiencias, pues. De vivencias, de las buenas y de las malas, pues. ¿O no? Entonces pasa el tiempo, entonces pasa el hombre a desarrollar un nivel de compromiso, de seriedad con el Señor, de responsabilidad con el Señor, que no es lo mismo que cuando comenzó. ¿O no? Cuando comenzó todo le escandalizaba, todo le ofendía, todo le dolía, pero cuando ya va pasando el tiempo, no todo le duele, no todo le afecta, no todo lo derrumba, amén, porque ya llevamos años sirviendo al Señor, pues hermano, amén o no, bendito sea el Señor. Entendiendo eso, hermanos, vamos a entender lo que Pablo trata de decir acá, en todo el texto que hemos leído, sobre todo en el versículo 10, en donde más rato nos encerraremos en cuanto al mensaje en sí. Pero quiero leerle nuevamente el versículo 1 en adelante. Pablo habla de este compromiso de la prédica, de la enseñanza, del esfuerzo en el evangelismo, en el trabajo de evangelizar. En el versículo 1 él dice: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice la palabra, el cual también recibiste, en el cual también ustedes perseveran. Ustedes perseveran en un evangelio que recibieron y lo recibieron de mí, dice él. Ese
arroga la idea, y lo hace bien, de que por él vino esto de el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de la vida eterna, de la doctrina del Señor. Pablo dice, de mí lo recibieron ustedes, dice él. Gloria al Señor. Y Pablo no lo dice en un acto de arrogancia, absolutamente no es así. Amén. Lo dice porque es un hecho verídico, algo real, algo que es realmente un hecho. Bendito sea el Señor. Lo recibieron y también ahora perseveran en lo que yo les enseñé. Por el cual asimismo, si ustedes retienen la palabra que os he predicado, vuelve él a arrogarse la idea de que de él salió lo que ellos saben, lo que ellos recibieron, lo que ellos perseveran, de mí lo recibieron. Si ustedes retienen la palabra que yo les di, serán salvos. Gloria al Señor. Si es que no creíste en vano, dice el texto. Gloria a Dios, hermanos. Ahora, porque primeramente aquí va el detalle de lo que les enseñó. Es mucho lo que le enseñó, pero hay dos cosas básicas que le enseña como cosa vertebral de su enseñanza. Amén. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Tremendo, hermanos. Eso yo se los enseñé conforme a las Escrituras, dice él. Gloria a Dios, hermanos. Y luego lo siguiente, él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y nuevamente recalca lo mismo, conforme a ¿qué? A las Escrituras. No un sueño que yo tuve, una revelación que por ahí alguien me enseñó, no. Conforme a la palabra, a las profecías que estaban dichas acerca de este Cristo, el cual murió, conforme a esas mismas profecías, conforme a esa misma Escritura, murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, dice Pablo. Qué tremendo es que Pablo hace una énfasis a lo que les enseñó a ellos, y lo que les enseñó a ellos fue conforme a la palabra, a la Escritura. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Y aquí empieza como a cambiar un poco el tema en cuanto a su apostolado, a su ministerio, a él como persona. Porque comienza a decir lo siguiente: Jesús resucitó, amén. Y luego de resucitar se le apareció a Pedro, Cefas dice él, que es mismo Pedro. Se le apareció a Cefas. Y después se le apareció a los 12, dice. Después se le apareció a 500 hermanos. Algunos de ellos viven todavía, dice Pablo. Y otros ya se murieron. Gloria al Señor. Cuando Pablo escribió esto, habían unos hermanos que habían visto a Jesús resucitado. Porque no fueron solo los 12 apóstoles o los 11 que habían ahí, ¿cierto? Sino que eran los 11 y 500 más. Gloria al Señor. Bueno, de esos 500 algunos ya habían muerto. Bueno, hasta el tuyo ya están todos muertos, pues usted entenderá eso. Pero cuando Pablo escribió eso, algunos quedaban vivos todavía de que vieron al Cristo resucitado. Algunos todavía estaban vivos, hermano. Gloria al Señor. Y después dice, se le apareció a Jacobo y después a los 12 apóstoles. Y ponga atención como él ahora habla de sí mismo, de él. Porque una de las características del apostolado, de este cargo tan extraordinario de aquel tiempo, era de que ellos debieron haber visto a Jesús resucitado. Él dice, y al último de todos, empezó a hablar ahora de él. Se le apareció a a Pedro, ¿cierto? A Jacobo, a los apóstoles, a los 12, dice que estaba Matías también después incluido ahí, amén. Después a 500 hermanos, y al último de lo último, ¿qué dice él? A mí, dice él. Gloria al Señor. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, dice, ponga atención a esa frase, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces él comienza a hablar, simplemente en estos 4 versículos, repite constantemente la palabra apareció a Jacobo, apareció a Cefas, apareció a 500, y al último apareció a mí. Pero él se habla casi mismo como el último, hermanos. Por eso que algunos, bueno, sé que todos los ministerios no creen en esto, pero algunos por lo menos yo y algunos más por ahí, creemos que Pablo fue el último de los apóstoles. Con Pablo se termina aquello. Porque el apóstol Pablo, como él dice, se me apareció a mí. Una de las características del apostolado correcto es de que hayan visto a Jesús. No solo eso, sino que tengan doctrina, que ellos la levanten, que ellos la digan, que ellos no la inventen, sino que ellos la informen.
El apóstol Pablo tenía la característica de decir, no tengo palabra de Dios, pero yo digo tal cosa, decía él. Y yo sé que tengo el Espíritu de Dios. En cuanto a lo que me escribiste, le dice a los mismos corintios, amén, no tengo palabra de Dios, pero aquí va mi opinión y creo que yo tengo el Espíritu de Dios. Y él establecía doctrina, gloria al Señor. Entonces él dice, al último, a mí, como a un abortivo. Interesante esto cuando habla de un abortivo, hermanos. Interesante. Hay una versión nueva de la Biblia que toman esa frase de la siguiente manera. Ponga atención. Dice, como a uno nacido fuera de tiempo, dice. La frase un abortivo, a una versión dice, como a uno nacido fuera de tiempo. Hay otra versión que dice que soy como un niño nacido anormalmente. Nací no dentro de la regla normal, sino que de algo anormal, dice. Gloria al Señor. Hay otra versión que dice, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también yo lo vi, dice otra versión. Gloria al Señor. O sea, nosotros sabemos que Pablo vio a Jesús, ¿cierto? Que Él se le reveló, que Él se le apareció. Pero cuando Cristo ya estaba, el Cristo de la gloria estaba ya en la presencia de Dios, allá arriba del Padre. A lo demás se le apareció mientras no ascendía al cielo. Gloria al Señor. Entonces Él habla a sí mismo como al último de los que Cristo se le apareció. Y hay otra versión, la última, que dice, se me apareció a mí, a pesar, mire, escuche esto, de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Cuando nosotros estudiamos la vida del apóstol Pablo, tenemos que entender que Pablo y Jesús tenían casi la misma edad terrenal. Se entiende que Pablo era como 3 años menores que Jesús. Que cuando Pablo estuvo estudiando en la escuela de Gamaliel, en el sur, ¿cierto?, de Jerusalén, siendo que Pablo no era de Jerusalén, era de Tarso, de una ciudad pagana de Cilicia, bien al norte, allá en Asia, pero él a los 13 años viene a estudiar a Jerusalén. Entonces él habla de que nunca se topó a Jesús presencialmente. Jesús era 3 años mayor, gloria al Señor, que Pablo. Nunca se toparon. Pero ¿cuándo se toparon? Cuando Jesús se le revela, resucitado y en gloria. Bendito sea el Señor. Y él dice, a mí fue al último, porque Juan, Pedro, Bartolomé, Tomás y todos los demás comieron con él, disfrutaron con él, dormían con él, estuvieron con él. Gloria al Señor. Pero Pablo nunca estuvo con él. Entonces él dice, yo soy el último de los apóstoles, ese soy yo, dijo él. Pero miren, no solo por el hecho de la cronológico del tiempo, el último, en la parte del tiempo en sí, sino que porque él se consideraba a sí mismo como indigno. Porque dice el texto, se me apareció a mí como un abortivo, y después dice, yo soy el último, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Escucho bien? Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y dice él, escuche esto, que no soy digno de ser llamado apóstol. Gloria al Señor, hermanos. Él dice, yo soy el último, cronológicamente hablando, porque él habla de la cronología. Cefas primero, Jacobo después, los 12 también, 500 hermanos. Está hablando de un tiempo cronológico, amén. Pero luego de eso se escapa para otro lado y él dice, no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque él dice, porque yo, dice más adelante, perseguí a la iglesia, dice él. Yo fui malo. Yo perseguí a la iglesia. Yo no me porté bien con la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces no se consideraba el último del apóstol por un tema de tiempo nomás, sino por su antiguo testimonio, por lo que él había sido cuando era conocido como Saulo de Tarso. Bendito sea el Señor. Entonces él dice, se lo leo completo, él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios, dice él. Bendito sea Dios para siempre.
Incluso él en otras cartas también habla de esto mismo, y en cierta manera es como que se entiende que a Pablo aún le dolía lo que él había hecho con tanta gente en su otra etapa de su vida, cuando era el fariseo Saulo. Bendito sea el Señor. Porque en Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo entre el judaísmo, que perseguí sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Yo perseguía la iglesia del Señor. Yo la perseguía, pero en sobremanera, dice. Incluso el libro de los Hechos, dice Lucas, Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora por eso uno entiende que Pablo dice acá: yo soy el último de los apóstoles, el abortivo, el que no debería estar en este tema, pero soy apóstol, dice él. Amén. ¿Y por qué soy el último? Porque perseguía la iglesia del Señor. Gloria al Señor. No soy digno de ser llamado apóstol, decía él, porque me porté mal con la iglesia de Dios, dice él. Bendito sea el Señor. Entonces eso a él en cierta manera le pesaba, hermanos. No lo paralizaba espiritualmente, no. No lo paralizaba teológicamente, no, hermanos. No lo paralizaba en cuanto a su compromiso con el Señor, para nada. Sino que este pasado oscuro, escúcheme esto, potenciaba el compromiso que él tenía para con Dios, hermanos. Ese pasado oscuro a él en sí lo alimentaba para comprometerse aún más con el Señor y con la causa de su Señor, hermanos. Porque él dice en su palabra, dice, lo leído, dice: no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Fuertes declaraciones personales, ¿cierto? Pero después lo remata diciendo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice él. Tremendo, hermanos. Amén, ¿o no? Eso nos da a entender de que él no estaba con el martirio de su pasado, no. Pero sí, ese de su pasado, lo que él había hecho, en cierta manera, potenciaba el compromiso que él tenía con la obra. No soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es como muchos de ustedes quizás que vienen del mundo, hermano. Hay muchos que vienen del mundo y que miran para atrás, hermanos míos, y recuerdan las barbaridades que hacían en su vida pasada. Amén. Y usted mismo podría tomar el mismo lema, la frase de Pablo, y decir: no soy digno de ser llamado hijo de Dios. No apóstol, pero hijo de Dios. No soy digno de ser llamado un hijo de Dios, porque en algún día, no sé, pues alguien me dio un tratado y lo escupí. Algún día alguien me entregó una Biblia al Gedeón y lo desprecié. Gloria al Señor. En algún momento alguien me llamó para Cristo y lo boté. Y alguien me hablaba y yo le gritaba a los canutos. Yo ponía la música a todo volumen cuando salían a predicar allá afuera en la calle. Entonces eso de alguna manera a usted le debe de pesar, amén, en lo que hizo atrás. Pero usted tiene que tomar la palabra de Pablo. Por la gracia de Dios hoy soy lo que soy. Amén. Por la gracia de Dios hoy, ahora, soy lo que soy. Bendito sea el Señor para siempre, hermanos. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Sé mi pasado, decía Saulo. Sé lo que hice. Sé las cosas terribles que hice en mi vida pasada. Pero ahora soy lo que soy por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, por la misericordia del Señor. Y se manda otra frase diciendo: y su gracia, esta bondad, esta misericordia que Él derramó hacia mí, no ha sido en vano. Lo que Él ha hecho por mí no ha sido en vano. Tanto que me dio, tanto que me ha entregado, tanto que me miró, me observó, me llamó, me hizo un hijo suyo. Y yo puedo decir hasta esta altura, decía Saulo, no fue en vano. Pero ¿por qué, Pablo, tú dices que no ha sido en vano? Y aquí él respondería, diría: antes he trabajado más que todos ellos. Ay, el Señor. Vamos entendiendo esta unión que hace Pablo acá, ¿ven? Él dice: no merezco ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esa gracia que Dios me ha derramado no ha sido en vano conmigo. ¿Por qué no ha sido en vano? Porque le he puesto empeño a esto, pues.
Porque he trabajado más que todos ellos, pues. Dios se le apareció a Cefas, a 500, a Jacobo, a los 12, se le apareció a todos. Y Saulo decía, yo he trabajado más que todos ellos. Esto suena como medio petulante, hermano. Medio arrogante, digamos. Alguien lo podría decir superficialmente, ya, este es medio agrandadito. Pero aquí suaviza Saulo esta palabra, la suaviza porque dice, he trabajado más que todos ellos. Y aquí como que le pone un bálsamo para tranquilizar la arrogancia que quizá alguno podía leer en este texto. Amén. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice. Gloria al Señor, amén. Qué tremendo. Den un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios, tremendo hombre de Dios, hermanos. Gloria al Señor. He trabajado más que todos ellos. ¿De quién está hablando? En el contexto, ¿de quién está hablando? De los otros apóstoles. De los que él mismo mencionó. Cefas, Pedro, ¿cierto? Jacobo, los 12 y los 500 hermanitos. Algunos de ellos todavía están vivos. Pablo dice, yo he trabajado más que todos ellos. ¿Alguno le podía reprochar a Pablo que estaba mintiendo? ¿Alguien de nosotros podría, lector de la Biblia estoy hablando, le podríamos reprochar a Pablo de que está siendo un poquito arrogante porque quizás no sea tan así? Yo quiero decirle, hermano mío, que Pablo no estaba mintiendo. Que mientras Pedro, Jacobo, de los que él menciona ahí, ellos estaban vivos, contemporáneos a Pablo, todos ellos aún estaban vivos, amén, solamente habían matado a un apóstol en ese momento, los demás estaban todos vivos, pero todos están dentro de Jerusalén en ese tiempo. Nadie quería salir para afuera. Ninguno de ellos quería ir, ¿cierto?, fuera de los territorios, ¿cierto?, de los israelitas. El único que se atrevió a salir afuera y hablar a los gentiles, ¿quién fue? Pablo. Levanta una iglesia en Antioquía y empieza el primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero. En ninguno de ellos le acompañó ni Saúl, ni Pedro, ni Bartolomé, ¿cierto?, ni el Judas bueno. Ninguno de ellos le acompañó. Los acompañantes de ellos fueron Bernabé, Lucas, Silas, amén, Timoteo, amén. Ellos fueron los acompañantes de Pablo. ¿Y dónde estaban los demás apóstoles? Todos encerrados en Jerusalén. Y es más, cuando el Espíritu Santo usa a Pedro para salir de Jerusalén a hablar con un gentil llamado Cornelio, ¿cuánto no le costó a Pedro salir? Es más, Dios le tuvo que mostrar 2 veces la visión del lienzo del cielo y esos animales inmundos. Se lo tuvo que demostrar 2 veces. Y aún así fue con mucho resquemor a la casa de ese gentil llamado Cornelio. Y cuando el mismo Pedro le da cuenta al concilio en Jerusalén, porque lo van a acusar, los otros apóstoles, los otros hermanos acusan a Pedro que entró a la casa de un gentil a predicar. Pedro tuvo que entrar a decirle ahí en el concilio, ustedes saben cuánto nos cuesta a nosotros los judíos entrar a la casa de un gentil. Pero cuando vi que el poder de Dios los bautizó tal cual nosotros fuimos bautizados, ¿quién podría oponerse a esto? Dice Pedro. Gloria al Señor. Pero a todos les costaba salir, menos a Pablo. Cierto que Pablo era un judío, un judío radical en su momento. Él mismo dice, fariseo de fariseos, dice. En cuanto a la ley, celoso de la ley. Y el mismo Pablo dice, aventajé a muchos en mi tiempo. Yo era el mejor de toda mi clase, era el mejor fariseo, dice. Gloria al Señor. Pero aún así él entendió que su llamado era a los gentiles. Y fue gracias a él, al apóstol de los gentiles, como se le conoce, que hoy por hoy nosotros estamos donde estamos, hermanos. Porque él fue el que se atrevió a salir de las fronteras de Israel a predicarle a los no judíos, hermanos. Y cuando los apóstoles realmente salieron, fue cuando en el año 70 destruyeron Jerusalén. Recién ahí arrancaron todo a predicar la palabra del Señor. Pero ya Pablo tenía iglesia en Filipo, iglesia en Tesalónica, iglesia en Corinto, iglesia en Éfeso, iglesia en Galacia, iglesia en Antioquía. Ya Pablo tenía el trabajo hecho, hermano. Entonces Pablo cuando dice, he trabajado más que todo ello, no estaba mintiendo, hermanos. Él estaba diciendo toda la verdad. Gloria al Señor.
Ahora él, claro, suaviza su frase ahí diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bendito sea el Señor. Pero qué interesante, hermanos, es ver lo que Pablo acá en su frase enseña. Pablo aquí dice, yo les enseñé la palabra, así comienza el texto, les enseñé la palabra. Amén, que Cristo Jesús vino, murió por nuestros pecados. Luego murió, fue sepultado y luego resucitó, se le apareció a muchos se le apareció. Y al último de los moicanos, dice por ahí, a mí se me apareció. Gloria al Señor. Y cuando se me apareció, su gracia conmigo no ha sido en vano. Y esto es interesante entenderlo, hermano. Porque cuando él, en su propia palabra, en su propio escrito, el apóstol Pablo, detalla vivencias de él, nos damos cuenta que el nivel de compromiso del apóstol era verdaderamente a todo evento, hermanos. No como el mío, no como el de nosotros. Que a veces no más. Cuando nos gusta, cuando estamos cómodos, cuando estamos bien, ahí estamos. Pero no, el del apóstol era en todo evento, hermanos. Les leo algo de lo que él dice. Y me encanta esto, hermanos, y realmente me achico mucho, personalmente, comparando mi vida con la que él dice, con la que él menciona acá que hizo. Segunda de Corintios 11, 18 dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, dice él. Permítame la locura que les voy a decir, dice Pablo. Les voy a contar mis vivencias. He estado en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Me han azotado muchas veces, dice el apóstol. He estado en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, dice él. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fui apedreado también, dice él. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros también entre falsos hermanos. En trabajos y en fatiga. Fatiga es ese sentimiento de cansancio que pierde toda energía el hombre. Pablo también estuvo así a veces, en trabajos y en un cansancio absoluto. Dice, en muchos desvelos, he pasado hambre, he tenido sed, en muchos ayunos, en frío y también en desnudez, dice él. Y aquí me encanta cómo él remata todo esto, hermanos. Además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, que es la preocupación por todas las iglesias de Cristo. Y escucha esta frase final. Todos se enferman. ¿Quién enferma? ¿Y yo no me enfermo? Tremendo. Todos ponen excusas, todo. Que estoy enfermo, que tengo problemas, que este tema, que este otro. Y yo no puedo presentar esa excusa, dice Pablo. No puedo detenerme, no puedo tranquilizarme, no puedo bajar mi nivel de compromiso con el Señor, no puedo ir disminuyéndolo a través del tiempo. He pasado hambre, he pasado frío, he pasado náufrago. Hermanos, nosotros ni la mitad de eso hemos pasado. Ni la mitad, ni siquiera al comienzo, hermanos. En trabajo más abundante, en azotes sin número. ¿Cuándo nos han azotado a nosotros por ser evangélicos, hermano? Nunca. Nunca. Entonces él dice, en cada situación que he vivido, todos se enferman. Todos presentan excusas. Pero en cuanto a mí como persona, yo no me enfermo. Y no es que no se enfermaba.
No es que Pablo dice, yo soy un roble, nunca me enfermo, tengo sanidad divina. Como diría la gente de estos tiempos de hoy, de la nueva era, el verdadero cristiano no se enferma, dicen algunos. Mentirosos, hermanos, fraudulentos. Porque Pablo se enfermaba. Hasta Dios mismo permitió que Pablo estuviese enfermo para que no se exaltase sobremanera por las revelaciones que él tenía. Le fue permitido un aguijón en su carne, dice el texto bíblico. Y en el libro de Gálatas dice que cuando llegó a Galacia, en el primer capítulo habla de él, llegué enfermo a vosotros. Llegué estando muy enfermo. Y en esa enfermedad ustedes hubiesen sido capaces hasta de darme los ojos si yo se lo hubiese pedido. Pablo habla de sus enfermedades. Él estuvo muchas veces enfermo. Y como hemos estudiado con los jóvenes en las últimas clases, amén, cuando en su viaje a Roma, en el barco, permite que Lucas le acompañe en ese barco. No como prisionero, como Pablo que iba como prisionero. Y se ha deducido de que Lucas lo acompaña para asistirle en el viaje, porque entendemos que Lucas era médico. Gloria al Señor. Pero Pablo, ¿cómo ya está subiendo a ese barco enfermo? Llevaba 2 años preso, encerrado en las cárceles de Cesarea. ¿Cómo no iba a estar enfermo si no había salido al sol, cierto? Por ahí dicen que hay una vitamina, no sé cuál es, la del sol, que muchos vampiros acá no les gusta. Gloria al Señor. Pero él dice, cuando dice, todo enferma y yo no enfermo, ¿qué está diciendo él? No está hablando de enfermedades físicas en el sentido, él está hablando de las excusas. Las excusas, las excusas. Bendito sea el Señor. ¿Por qué hemos de comprometernos, hermano? Bueno, pues tenemos que mirar la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo comienza diciendo, en versículos anteriores, todo el trabajo evangelístico que había hecho, el trabajo, ¿cierto?, de predicar la palabra, que fue maravilloso, extraordinario, pero en algún punto de su escrito dice él, no merezco ser apóstol. No merezco ser llamado apóstol. Si te veo en capítulo anterior, el capítulo 9, por ejemplo, él mismo defiende su apostolado. En el primer libro de Corintios, él defiende porque dice, otros se dicen ser apóstoles y a ellos ustedes escuchan. Y yo, que fui el que los formé a ustedes, no me quieren escuchar. Pablo ahí lo reprende en esa carta. Entonces él se denomina apóstol, claro, pero él siente ese peso de su apostolado, lo siente bien fuertemente. ¿Por qué? Porque persiguió a la iglesia de Cristo. Y aquí entramos, hermano, lo que decíamos en un inicio. Cuando Dios lo llama, bueno, ustedes saben cuando Dios lo llama, cuando viene Ananías le pone la mano arriba, ¿cierto? Cuando estaba ciego, ¿se acuerdan? ¿Y cuál fue la palabra de Jesús a Ananías? Cuando Ananías le dice, Señor, pero si este no anda persiguiendo, ¿cómo me pides a mí que yo vaya a ungir a Saulo? Si Saulo incluso viene para acá, a Damasco, a agarrarnos y llevarnos presos, Señor. Anda y úngelo, porque le haré ver a este cuán fuerte, cuán doloroso será el que él lleve mi camino, mi evangelio. ¿Cuánto le va a costar? Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, ¿saben lo que Pablo está diciendo en otras palabras aquí en este texto? Dios me ha dado mucho. Me hizo su hijo y me hizo un apóstol. Y no merezco tal título. Soy un abortivo, el último, un anormal. Nací fuera de tiempo en comparación al resto de los apóstoles. Bendito sea el Señor. Pero bueno, soy lo que soy por la gracia del Señor, amén, dice él. Y por lo mismo, su gracia, su bondad, digamos esto, su inversión no ha sido en vano para conmigo. Él me ha dado tanto y yo lo único que hago es retribuirle, compensar, hacer algo por lo que él hizo por mí. No puedo pagarle, estoy endeudado con el Señor. ¿Por qué este hombre tenía este compromiso tan grande con Dios? Porque Dios lo perdonó. Porque si hablamos humanamente, Saulo no merecía que Dios lo perdonara. Él arrastraba al hermanito en las calles, lo arrastraba para llevarlo al Sanedrín.
Entraba a las casas, pateaba las puertas de las casas, se metía para adentro. A mí ni veía si había un hermano orando, lo agarraba, no importa si eran señora, abuelo, abuela, niño, lo que sea, lo arrastraban por las calles y los entregaba a la autoridad judía. Ese era Saulo. Gloria al Señor. Entonces por eso Saulo dice, no merezco ser llamado apóstol, pero lo soy. Y si lo soy, es por la pura gracia de Dios, es por la pura misericordia del Señor. Y esa gracia, esa misericordia, esa bondad que ha derramado en mí, no ha resultado vana, no ha resultado sin frutos. Como un día me dijo un gerente a mí, ¿sabes qué, Isaac? No quiero capacitar a nadie más, me dijo. Bueno, a mí me capacitó mucho en recursos humanos, en leyes sociales, en leyes laborales, en todas esas cosas. Y seguía capacitándome. Pero se dio cuenta que un par de profesionales que él le consiguió y le pagó la carrera, por ejemplo, la carrera de ingeniería civil, la ingeniería industrial, terminaban la carrera y se iban a buscar pega a otro lado. No hay que capacitar a nadie con niveles mayores, dijo. Porque los entreno, los sobreevalúo, porque son más caros después. Y cuando necesito que ellos, lo que yo le invertí en ellos, lo retribuyan, lo paguen a mí, a la empresa, en el sentido de que me trabajen, se van para otro lado, dijo. Por eso es que en la parte medicinal, en algunas universidades, ¿cierto? Los médicos tienen que salir de la universidad y trabajar en el servicio público por determinado año. Están obligados. Entonces a veces eso pasa con los cristianos, hermanos. ¿Saben qué, hermano? Hay gente que ha llegado al Evangelio y en el Evangelio han aprendido a leer. En el Evangelio Dios le solucionó su problema económico. En el Evangelio Dios les dio inteligencia, les dio sabiduría. En la inteligencia, Dios en el Evangelio le ordenó la vida, literalmente. Se la ordenó a muchos desordenados, hermano. Y ya cuando se sienten grandes, importantes, ¿cierto? Y viene la arrogancia, se van para el mundo, se vuelven, no sé, pues emprendedores, cualquier cosa, y se olvidan del Señor. ¿Y dónde estuvo la inversión de Dios? ¿Y dónde estuvo las horas de culto? ¿Y dónde estuvo, cierto, las sanidades que Dios le dio? Los milagros que vieron, las peticiones que Dios le respondió. Todos se lo echan al bolsillo y se van de los caminos del Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Y yo quiero decirle, mis queridos hermanos, algo. Mire, sí, el Señor acá nos ha dado entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Aquí nos ha dado personalidad también. ¿Cuántos dicen amén? Aquí Dios nos ha dado muchas cosas, hermano. La inversión de Dios ha sido tremenda, maravillosa, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una inversión que es la más genial y más grande, hermano, que hemos recibido. La sangre de Jesucristo por nuestros pecados. Esa inversión nadie en el mundo la puede dar por nosotros los pecadores, hermano. Cristo murió por nuestros pecados. Invirtió lo que el mundo no podría invertir con todo su oro, con todo su dinero. Cristo lo hizo por nosotros, hermano. Yo valgo mucho para Dios, hermano. Usted vale mucho para el Señor. Para que algún día digamos, me voy, me aparto, no sirvo más al Señor, me alejo, malagradecidos. Gloria al Señor. Gente malagradecida que se aparta del Señor. Bendito sea Dios. ¿Por qué no aprendemos como a Job cuando dice, ¿cómo recibiremos solo el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Porque aquí hemos aprendido algo, por lo menos yo ya lo aprendí, no sé si usted lo ha aprendido, hermano. A Dios hay que servirle en la buena y en la mala, hermano. Cuando hay plata, cuando no hay plata, cuando hay trabajo, no hay trabajo, cuando estamos bien, estamos mal, cuando sintamos su gloria o no la sintamos. En todo tiempo, hermano, hay que amar al Señor, hay que servir al Señor, hermano. Hay que comprometerse con Dios, hermanos. ¿Por qué hemos de comprometernos con Dios, hermano? Porque Dios ha invertido mucho, pues, hermano. Ha invertido mucho en nosotros, pues. Yo no sé si a usted Dios le ha hecho bien, hermano, en la vida. ¿A cuánto Dios le ha hecho bien en la vida, hermanos? Amén, amén, amén. A mí también, hermano. Gloria al Señor. Bueno, hay que pensar en retribuirle. ¿Pagaré yo la salvación? No, eso no, imposible. No podemos pagar lo que Él hizo por nosotros. Pero mínimo, pues, hermano, sirvámosle, pues.
sirvámosle, amén, no sé, pues sudemos algo por el Señor, trabajémosle algo al Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. Él dice, he trabajado más que todos ellos. Bueno, ellos, Cefa, Jacobo, no persiguió la iglesia, no fueron gente sanguinaria, no fueron gente mala con la iglesia de Cristo. Saulo fue malo, maquiavélico, endemoniado también le podríamos decir. Y quizás los mismos hermanos en la fe le decían, el hijo del diablo, ya anda Saulo por ahí, el hijo del diablo, persiguiéndonos. Porque así quizás yo también lo hubiese dicho, si me hubiese estado persiguiendo ese quizás. Pero así de malo fue él, pues, hermano. Entonces él decía, ¿cómo yo no voy a pagar en algo? ¿Cómo yo no voy a tener un compromiso serio con aquel que me perdonó? Aquel que me ha dado tanto, aquel que me ha bendecido tanto, que me ha ayudado tanto. Bendito sea el Señor. Entonces yo he trabajado más que todos ellos, dice él. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. No ha sido una inversión que no ha tenido rédito después. No ha sido una inversión que no ha tenido, cierto, un feedback, una retroalimentación de vuelta. No, para nada, sino que ha sido una inversión que yo le he puesto empeño a esto, pues. Decía Pablo. Yo le he puesto empeño a estas cosas del Evangelio. Y digámoslo, hermanos míos, el apóstol Pablo predicó incansablemente toda su vida. Le trabajó al Señor toda su vida. La única manera para que Pablo se hubiera detenido es que le cortaran la cabeza, y así fue. Le cortaron la cabeza y ahí terminó el ministerio paulino, hermanos. Pero sus obras con ellos siguen, porque aquí está todo lo que él hizo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, es cosa de mirarnos entonces nosotros en medio de este término de esta palabra. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros, hermanos, para que exista un compromiso con Él? Es verdad que las cosas que no cuestan mucho, poco se valoran. Usted compra ahí en el centro algo a lucas y de repente lo hace funcionar y se hace pedazo. ¿Y qué dice usted? Me costó lucas. Lo que cuesta poco, poco se valora. Pero en cambio, cuando compramos algo, ¿cierto, hermano mío, algo bien carísimo, ¿cierto? Un celular, por ejemplo, se le cae al agua, ay, Señor, se le va el alma, se le va la vida, por hermano. Porque es caro, po. Es caro. Entonces lo que es caro se valora más, por hermano. Es natural eso. Yo no sé si Dios a usted le costó lucas, hermano. Yo no sé si Dios para usted tiene un gran precio. ¿O solo le valió lucas nomás a usted? Si Dios le costó lucas, déjelo, abandónelo, hermano. Pero si usted considera que Él dio un gran precio por nosotros, ni siquiera que se nos cruce por la cabeza la loca idea, la estúpida idea de abandonarlo, de dejarlo, de echarle un freno a mano a la vida espiritual. No, yo me freno acá. Así algunos, yo me chanto, dicen. Yo me freno, yo no camino más, dicen. Es porque el Evangelio no te ha costado. Pero cuando pasan los años y tenemos estas vivencias hermosas en el Señor. Bueno, yo he nacido en el Evangelio, aquí hay muchos también que han nacido, otros que vienen del mundo. Independiente de cómo usted haya conocido al Señor, si usted tiene una larga experiencia junto con Él, yo creo que así es, como lo que voy a decir ahora. Su compromiso con el nivel de unión, de afirmarse con Él, cada día está más sólido, creo yo. Cada día está más firme, cada día está más inviolable esa unión que hay entre usted y Dios. Porque usted mira para atrás y mira el hoy y dice, si no hubiese conocido a Dios, ¿dónde andaría metido ahora? Si no hubiese conocido a Dios, ¿dónde andaría parado? Bendito sea el Señor. Entonces mira el ayer y mira el hoy y dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Bendito sea Dios para siempre. Por eso que Juan dice en su palabra, mirad cuán amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre.
¿Por qué estamos tan comprometidos? Es que Dios ha sido bueno, por hermano. Dios ha sido bueno. Conmigo ha sido bueno. Me imagino que con usted también ha sido bueno. Hay un texto que es como el pilar, hermano mío, en cuanto a reconocer lo bueno que ha sido Dios con nosotros, hermano. Usted sabe el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, no olvides, ¿cierto? Ninguno de sus beneficios ni nada de aquello. Pero se lo voy a leer al revés, a ver si lo entendemos de una forma mejor. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces lo ha hecho Dios con nosotros? Y escuche esto. Él es el que te corona de favores y de qué más. De misericordia, dice. Y escuche esto, es el que sacia de bien tu boca. Hoy día comió, ¿no? ¿Tuvo un alimento? Anoche, hermanos, tuvimos un rico alimento, estaban buenos los choripanes. Bendito sea el Señor. Él es el que nos sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Usted sabe que David le da su argumento al alma de él, ¿cierto? Entonces, viendo el listado de las bendiciones que Dios da, ahora entendamos el versículo en su inicio. En cuanto a esas bendiciones, bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y qué? Y no olvides. ¿Qué cosa? Ninguno de los beneficios que ahí están. Él es el que sacia de bien nuestra boca. ¿Por qué hemos de comprometernos con Dios? ¿Por qué? Porque ha perdonado todas nuestras iniquidades, nos ha sanado nuestras dolencias, ha rescatado del hoyo nuestra vida, nos ha coronado de favores y misericordia. Él sacia de bien tu boca, de modo que nos ha rejuvenecido como el águila, 1, 2, 3, 5, 10 veces, incontables veces, hermanos. Por eso hay que tener este compromiso con Dios, hermanos. Porque Él ha sido bueno, hermanos. Él ha sido bueno para con nosotros. Por eso que la gente tiene que entender esto, hermanos. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque Él es bueno. ¿Por qué venimos al culto? Porque Él es bueno. ¿Por qué le alabamos? Porque Él es bueno. ¿Por qué decimos amén, gloria a Dios, aleluya? Porque Él es bueno, hermanos. Porque Él ha sido bueno para con nosotros. Por eso, hermanos, comprométete. Comprométete con el Señor. Comprométete por todo lo que Dios ha hecho contigo. Póngase de pie, iglesia. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe que nuestro nivel de compromiso es chiquitito, es pequeño, hermanos? Es voluble, se diluye a través del tiempo el compromiso que tenemos con Dios. Pero por eso llegamos a este culto el día de hoy, para pedirle perdón a Dios, hermanos. Para decirle, Señor, aumenta mi nivel de compromiso. Ayúdame a comprometerme más contigo, Señor. No solamente llegar al culto, sino que hablar de ti a las personas. Señor amado, ir a las campañas, orar, leer la Biblia, tener un compromiso mayor contigo, Señor. Debería caernos la cara de vergüenza, hermanos, del nivel de compromiso que tenemos a veces con Dios, hermanos. Pablo decía, la bondad de Dios no ha sido en vano conmigo. Pregunta, ¿en usted ha sido en vano? ¿En nosotros ha sido en vana la bondad del Señor? ¿Qué significa eso? La inversión que ha hecho Dios en usted, ¿ha servido? ¿Ha resultado para bien? Gloria al Señor. Por eso le invitaré a orar, hermano. Amén. Cierren sus ojitos. Pídale a Dios perdón, hermanos. Pidámosle a Dios perdón, pidámosle a Dios misericordia. Señor, si hay alguien orando ahí abajo con sinceridad, Señor. Si hay alguien ahí abajo diciendo, sí, Señor, mi compromiso se ha diluido en el tiempo. No tengo ese compromiso que tuve en un inicio. Ese entusiasmo, esas ganas que tuve en un inicio, ya no la hay, Señor. Señor, si hay alguien que está siendo sincero contigo en esta hora, acuda a Él.
acuda a ella, Señor. Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor, eleve nuestro nivel de compromiso contigo. Señor, para que no sea vana tanta bondad, tanta gracia derramada hacia nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a mirar lo que tú has hecho por nosotros, Señor, a través de la historia, de nuestra propia historia. Las veces que no ha habido nada y tú has llegado con algo. Las veces, Padre, que hemos estado enfermos y tú nos has sanado. Las veces, Dios mío, que no ha habido paz y ha llegado la paz suya, Señor. Las veces, Dios mío, que hemos estado estresados, hemos estado, Dios mío, problemados, ya ha llegado un bálsamo de paz, de tranquilidad al hogar. Ayúdanos a recordar todas esas vivencias para poder decir, Señor, quiero ser más comprometido contigo. Quiero comprometerme contigo, Señor. Pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a mirar por fe, Señor, la cruz. Aquel que se comprometió por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que se comprometió, Señor amado, Señor, como dice el texto de Filipenses, Señor, que se despojó de todo, Señor amado, para poder ser como nosotros y morir por nuestros pecados. Si hablamos de compromiso, ahí está el ejemplo por excelencia de compromiso en Jesús, su Hijo, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a compensar en algo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor. Oh, mi Rey, gracias. Gracias por su palabra. Gracias por hablarnos a todos. Yo creo que nadie ha escapado de esta palabra, Señor amado. Esta palabra ha sido para todos nosotros, Señor. Y aquellos que a la distancia estuvieron oyendo y escuchando, ayúdele a ellos también. Quizás muchos de los que están en sintonía, quizás, Señor amado, relajados en la casita, sin tener deseo de ni siquiera aparecerse en los cultos, Señor. Ahí, Dios mío, tú hablaste también, Padre Celestial. Gracias por su palabra. Gracias porque me hablaste, Señor. Gracias porque nos vamos bien alimentados en esta tarde para nuestros hogares. En el nombre de Jesús y para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén y amén, Señor. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Den un aplauso al Rey, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Y alabamos y bendecimos al Señor. Amén. Alabanza para el Rey. Jesus now, more than Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos en el Señor que tenga un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo, he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He Morirá por su culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria.
Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.